Muchísimas gracias, Alan. Por favor, me das igual revisando asistencia, ¿sí? Bien, vamos a iniciar con las actividades pendientes del grupo número 2, por favor, que veo que están ya listos y dispuestos el día de hoy. Adelante, por favor, pueden iniciar. Muy buenos días, magíster, compañeros y compañeras. A continuación vamos a hablar de la ética, pero desde un enfoque platónico. Quienes integramos al grupo son mi persona, Catherine Guachamín, Jorge Mafla, Alexis Ulloa, Nayer Litipán, Andy Mena, Carmen Molina y Hamilton Núñez. Vamos a dar paso primero a un juego que va a recolectar conocimientos previos que tengan los compañeros respecto al tema, para finalmente hacer una comparación con otro juego que tenemos preparado. Muy bien. Iniciamos con el juego introductorio. Para eso vamos a seleccionar 3 personas que puedan ayudarnos con él. Entonces, Samuel Cruz, Alexandra Yami y Alison Santos, ¿nos pueden ayudar con el juego, por favor? ¿Sí? Claro. Ya. Comenzamos. La primera pregunta se plantea de la siguiente manera. ¿A qué filósofo se refiere la ética platónica? ¿A Plancton? ¿A Platón? ¿A Proclo o a Protágoras? La pregunta va dirigida a Samuel Cruz. A Plankton. Digo, a Platón. Muy bien, sabemos que la ética platónica se refiere a Platón. La respuesta es correcta. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Quién fue Platón? ¿Fue un filósofo azteca, seguidor de Sócrates? ¿Fue un filósofo griego, seguidor de Sócrates? ¿Fue un filósofo español, maestro de Aristóteles? ¿O fue un filósofo azteca, maestro de Aristóteles? La pregunta es para Alexandra Jan. Alexandra, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Ya, ahí sí. Ya. A ver, Platón fue Platón fue seguidor de Sócrates. Fue un ¿Cuál filósofo es la respuesta seguidor. correcta? Fue un filósofo griego seguidor de... Recordemos el origen de la ética, los 3 pensadores más importantes de la Europa. ¿Cuáles fueron? Fue un filósofo griego. Sí, perfecto. Esa es la respuesta correcta. Y finalmente, ¿qué es? ¿Cómo se concibe el mundo de Platón? ¿Como un mundo de las ideas o idealista? ¿Como un mundo de los juicios? ¿Como un mundo religioso o como un mundo político? La pregunta es para Alison Santos. Buenos días. Creo que es el mundo de los juicios. Mm, No. No. El mundo de las ideas. La respuesta correcta es el mundo de las ideas. ¿Por qué? Ya les vamos a dar una breve explicación, pero el mundo de Platón se concibe como una utopía, como algo idealista, pero algo que no puede ser concebido. Entonces, continuamos con la presentación. Muy bien, damos inicio. Hemos planteado 10 temas principales que nos van a dar una noción de lo que significa la ética platónica. Para ello tenemos la siguiente frase. El sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él. Vamos a describir quién fue Platón, su ética, las características de la ética platónica, el modelo de Estado según Platón, las partes del alma y su virtud, los criterios para determinar la virtud en su naturaleza, la clasificación de las virtudes, la ética de Platón en sus diálogos. Finalmente tenemos el intelectualismo moral y obras que nos van a permitir saber sobre su pensamiento ético-moral. Ya. Yo les voy a hablar sobre quién fue Platón. Platón fue un filósofo que estudió el pensamiento presocrático. También trató de entender
y memorizar el pensamiento de los estoicos. Al inicio empezó con grandes estudios, pero al pasar el tiempo su estudio se redujo a fragmentos y a citas de autores. Platón también fue la figura central de los tres grandes pensadores de la filosofía europea. También fue fundador de una escuela, la cual llamó la Academia de Atenas, y a la cual todo su estudio se dedicó al conocimiento filosófico. También les voy a hablar sobre qué es la ética platónica. Platón con su ética trata de resolver todos los problemas en la conducta humana, tanto en lo personal como en lo colectivo. Su estudio recoge detalles sobre el pensamiento socrático y para luego ampliarla, modificarla y así poder ser abstraída por Aristóteles. Bueno, las características de la ética platónica. Esta ética lo que llega a buscar es el sumo bien para el hombre, este bien siendo el de la realización de la felicidad y que llegará a ser alcanzado por la práctica de la virtud. En este contexto se mantiene que el bien absoluto o el sumo bien para el hombre son las ideas, que son patrones morales universales, cuya visión es la felicidad suprema. Y también con respecto a la virtud, esta llegará a ser planteada como el estado del alma. Entonces, en conjunto tenemos que lo característico de la ética platónica es que mediante la práctica de la virtud se accederá al sumo bien y por ende a la felicidad suprema. Ya, el modelo de Estado según Platón. Lo que busca Platón con respecto al modelo de Estado que él planteaba era uno que produzca hombres buenos, justos y virtuosos, ya que mencionaba que solo si existía un Estado justo se podría llegar a evitar todo tipo de injusticias, dando así una relación recíproca entre ética y política, en la que los hombres buenos realizarían acciones buenas y el Estado se encargaría de producir, el Estado ideal se encargaría de producir a esos hombres buenos. Esto por lo que viene siendo el modelo de Estado que planteaba Platón, pero evidentemente sabemos que ninguna constitución ni ningún Estado ni ningún gobierno puede llegar a abarcar el principio ideal de la justicia. Así que el Estado diseñado por Platón no estaría en la posibilidad de ser históricamente real, pues su pretensión era la de dibujar un estado ideal y no limitarse a describir un estado real, porque sabemos que el idealismo es algo que no se puede llegar a concretar. Yo les voy a hablar sobre las partes del alma y sus virtudes. Bueno, en primer lugar, estas se dan porque Platón consideraba que el ser humano no solamente era un mar de impulsos y de deseos, sino que él veía algo más en el humano. Y eso fue lo que lo llevó a descubrir las tres partes del alma, y a cada una de estas le asoció una virtud. La primera es el alma racional. Esta está situada en la cabeza y se basa en la búsqueda natural de la sabiduría. Cabe recalcar que su virtud es la sabiduría. Como sabemos, la sabiduría es el conjunto de conocimientos amplios y profundos sobre algún tema o sobre algo. O también puede ser la virtud de la prudencia, que es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos. Un ejemplo muy claro de este sería en un grupo de estudiantes que están dialogando sobre un tema con un pensamiento crítico. En este punto es notorio lo que es el alma racional. Por segundo tenemos lo que es el alma irascible. Esta está situada en lo que es el tórax o en el pecho. Es la parte que busca dominar las pasiones o la conducta negativa, como puede ser la ira, el enojo, entre otros, con la guía de la razón, es decir, con la ayuda del alma racional. Y su virtud sería la fortaleza, ya que ésta le permite al individuo enfrentar, soportar y vencer los obstáculos. Un ejemplo claro de este sería cuando en los casos de los soldados, ya que un soldado protege al país y defiende a los demás. En este caso se ve el alma irascible, ya que el individuo controla o domina sus deseos ya sean de miedo o de odio, y
con ayuda de su fortaleza, que sería su fortaleza, para así hacer un bien en común. En tercer puesto tenemos lo que es el alma concupiscible. Esta está situada en el vientre bajo o también en el abdomen. Es la parte que busca dominar los impulsos, ya sean las pasiones, los placeres y deseos sensibles, es decir, los deseos tanto sexuales como el apetito de la comida o la ira o entre otros. Esta virtud sería, su virtud relacionada sería la templanza, ya que es la que le permite la moderación de los placeres y procura el equilibrio de sus usos. Un ejemplo en este caso sería en un artesano cuando ofrece un producto, ya que éste procura satisfacer las necesidades tanto propias como del cliente. En este caso se ve el alma concupiscible, ya que el artesano busca satisfacer su necesidad, pero empleando la virtud de la templanza para poder satisfacer también la necesidad del cliente. En este caso, las tres partes del alma deben existir armonía y justicia, ya que el alma racional, siendo lo que es la prudencia, guía a la parte irascible, que debe ser valorosa. Ambas dominarán lo que es el alma concupiscible, y de esta manera la templarán. Y por esto, y por ende, el ser humano será armonioso y justo. Platón también clasificó a las clases sociales en tres y la llamó como la utopía platónica. En sí, la utopía platónica es el estado ideal en el que no es posible ningún tipo de injusticia. Esta se clasificó en tres de igual manera. La primera es la clase social de los gobernantes. En este punto serían relacionados con los filósofos en este tiempo. Estos son los encargados de gobernar la ciudad porque son los que están dotados de la virtud de la inteligencia, y su parte del alma sería el alma racional. En segundo puesto tenemos los que son los productores, o en este caso serían en segundo punto serían los guardianes, o en este caso serían los guerreros, ya que son los encargados de mantener el orden y defender a la ciudad, porque están dotados de la virtud del valor, o también puede ser la fortaleza. Su alma sería su alma irascible. Y por último tenemos los productores, o en este caso serían los trabajadores, ya que son los encargados de producir las necesidades básicas, pueden ser alimento, vestimenta o alojamiento. Estos deben obedecer a las dos clases anteriores, porque son los que están dotados de la virtud de la templanza. Un ejemplo muy claro de esta tipo clase social de la utopía platónica se ve en la familia, ya que, por ejemplo, en el caso de la madre sería la gobernante, ya que es la que dirige al hogar para un bien en común. En el caso del padre, este se encargaría de proteger a la familia, ya sea en conflictos o en lo económico. Y por último sería el hijo, que sería el productor. Este aprovechará los que son las oportunidades que sus padres le brindan para así salir adelante y en un futuro ser productivo tanto ante sí mismo como ante la familia. Bien, continuando, nosotros tenemos los criterios para determinar la virtud en su naturaleza. Pues iniciaremos explicando la virtud y qué era la virtud. ¿Dónde está la virtud? Para Platón, la virtud está relacionada con todo lo que está alrededor de nuestro medio. Desde cosas básicas como caminar, pensar, estudiar, hasta cosas más complejas como la vestimenta o nuestras relaciones diarias. Pero además cada cosa tiene un propósito y una aplicación diferente en cada situación. Con el transcurso del tiempo, muchos pensadores en el ámbito de la ética han intentado encontrar un concepto válido, un significado a la virtud. Pero esto es algo ilusorio, pues obtendremos conceptos subjetivos y que son inválidos. Para ello, la solución de Platón, quien era el estudiante de Sócrates, que se interesó muchísimo en la virtud, propuso relacionarla con conceptos claves,
conceptos que en esa época tendrían sentido. Conceptos tales como la armonía, la salud del alma, la purificación y la imitación de Dios, que quizás hoy en día se nos hace difícil relacionarlos con la ética y la virtud, pero en ese entonces eran partes claves de la misma, obviamente recordando que estamos hablando de la antigua Grecia, ¿no? Bien, como primera relación tenemos la virtud como armonía. La armonía tiene propuesta que para llegar a una armonía con uno mismo y con el medio que nos rodea se necesita la justicia. Además, también existe un designio el cual dicta que la armonía cósmica rige sobre uno mismo. La siguiente armonía, la siguiente virtud es la virtud con salud del alma. Pues aquí hay que definir dos cosas. En la antigüedad se creía que el cuerpo humano estaba dividido en dos partes, el cuerpo y el alma. Empezaremos definiendo qué era el cuerpo. Y es que para los antiguos griegos, el cuerpo es el contenedor del alma y cuenta con sus propias virtudes, tales como la fuerza, la belleza, la salud, entre muchas otras. Mientras que el alma es la que forma al humano, quien nos define, quien nos da ciertas características, ciertos comportamientos, valores, virtudes, etc. Y además sabemos que tiene estrecha relación con el cuerpo, marcando una proporción en la vida diaria. Pues finalmente quiero decirles que todo esto se aplica cuando nos intentamos dar cuenta de dónde está la virtud. Nosotros podemos mencionar cosas básicas, cosas que hacemos al diario, para explicar la virtud. Ya saben, cómo caminamos, cómo estudiamos, entre otros. Ya. Para Platón había dos formas más de virtudes. En Platón, la única forma de llegar a ser felices era dejando de lado nuestras imperfecciones. Y estas imperfecciones venían del mundo sensible, pues para él, este mundo limitaba nuestro conocimiento sobre las realidades más allá de lo que percibimos y sentimos. Así que debemos centrarnos más en purificar nuestra esencia, en alcanzar la justicia que es el equilibrio de las virtudes. Por ejemplo, uno muchas veces atribuye características malas a una cosa porque la idea que se tiene de ella provoca una mala sensación. Entonces no se da el tiempo de investigar realmente cómo es esa cosa y de saber realmente cómo es. Este es un ejemplo de no purificar nuestra esencia y quedarnos con lo que sentimos. Y la virtud como imitación de Dios. Platón vivió en una época muy religiosa, ya sea de creencias griegas o creencias cristianas. Al ser discípulo de Sócrates, quien murió entre otras cosas por oponerse a lo divino como medio político, Platón no quiso identificar a ningún dios y así llegar tanto a griegos y cristianos. Para él lo divino era sinónimo de perfecto, en el sentido de que ese mundo divino estaba libre de la contaminación de lo sensible. El hombre entonces debe enfocarse en perseguir esa liberación que se dé en forma de purificación, y más bien debe orientar su forma de pensar y su forma de vivir. Entonces, el ejemplo que se puede destacar es, a pesar de no ser creyentes, sabemos que hay algo superior a nosotros como individuos. Sabemos que hay un estándar de lo que se debe y lo que no se debe hacer para ser una buena persona y ser feliz al mismo tiempo. Este estándar, que no es perfecto, pero intenta hacerlo, es una aproximación a lo que Platón definía como divino. La clasificación de las virtudes. Platón enuncia estas virtudes en el contexto de la tradición filosófica clásica y cómo éstas han ejercido una gran influencia en el pensamiento posterior del cristianismo. Sobre estas virtudes gira y descansa toda la moral humana. Pero, ¿cuáles son estas morales o estas virtudes? Se trata de la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia. Platón también describe a la justicia como una virtud fundante y preservante,
que solo cuando sea comprendida la justicia pueden obtener las otras tres virtudes. Y es la justicia la que va a mantener unidas después de todo. Por ejemplo, un ejemplo de prudencia es cuando tenemos malas noticias o temas delicados. Hay que comunicarse con un lenguaje un poco claro y un poco cauteloso. Continuamos con la ética de Platón en sus diálogos. Como lo mencionamos anteriormente, las ideas éticas son patrones morales universales con los que podemos juzgar los comportamientos humanos. Cuando el ser humano se apoya de su intelecto para conseguir el conocimiento sobre las ideas perfectas, este llega a la idea de Platón, la verdad sobre cómo tenemos que vivir bien. Para entender mejor podemos mencionar diciendo que en nuestro diario vivir debemos apuntar a seguir ideas éticas, puesto que estas nos encaminarán hacia un bienestar, es decir, pueden ser las normas morales que nos imponen, ya que nos indican que digamos la verdad, asumir responsabilidades, no maltratar y respetar. La primera etapa que define Platón en uno de sus diálogos, que se refiere a los diálogos socráticos, es la etapa de juventud. Debemos tomar en cuenta el principio central que tuvo Sócrates. La virtud puede reducirse a la sabiduría, mismo principio que tomó Platón. A pesar de que Platón investigó sobre la definición de alguna virtud, no llegó a una conclusión concreta, pero fue firme en la creencia del principio central socrático. Y en uno de sus diálogos, denominado Carmínides, encontramos embajada a la doctrina central de la República. Es decir, el gobernante debe tener una habilidad de reconocimiento entre el bien y el mal. Así se le proporciona criterios universales válidos para poder juzgar las acciones humanas. Tomando como referencia este principio central, la virtud puede reducirse a la sabiduría, podemos comparar a las decisiones que toman los gobernantes que dirigen nuestro país y en general a la población, pues deben regirse por el reconocimiento del bien y del mal en base al conocimiento que tienen respecto a estos temas. Ya. En este caso vamos a hablar sobre la etapa de transición o los diálogos de transición. Aquí Platón establece los usos de la palabra persuasión, en donde es la que genera conocimiento a quien es persuadido y la que no lo hace. ¿Por qué establece estos dos usos para este término de persuasión? Porque quería acabar con la teoría de que la retórica era una técnica para enseñar la virtud. En este caso también Casicles decía que, o sea, él entendía que el bien supremo era que nosotros tenemos que satisfacer todos nuestros deseos, pero para Platón no era así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener unos límites y por eso él generó un estado en donde él establece que nosotros tenemos que tener reglas para que podamos disfrutar de toda nuestra felicidad. En este caso también vamos a hablar sobre la etapa de madurez o los diálogos de madurez. Aquí Platón establece que la ética es eudemonista. ¿Qué quiere decir eudemonista? Que se trata de una ética sobre la felicidad y se dirige principalmente al logro del bien supremo. En este caso también cabe recalcar las partes del alma, que eso es en lo que se basa principalmente Platón. ¿Cuáles eran las partes del alma? La parte racional, irascible y concupiscible. También aquí, por esa razón, divide al hombre como los filósofos, guardianes y los productores. El intelectualismo moral. El intelectualismo moral tiene una tesis principal que nos dice que la experiencia moral se basa en el conocimiento del bien. Esto quiere decir que solo si se conoce qué es el bien y qué es la justicia, se puede realizar el bien y la justicia. Platón tuvo como maestro a Sócrates, el cual razonaba respecto al intelectualismo moral, dando ejemplos de la vida cotidiana, en las cuales llamamos a alguien que sabe para someternos a su juicio y a sus recomendaciones. Pero cuando se basaba en algo importante para la sociedad, lo elegíamos por medio de votaciones. Un ejemplo de esto es que si hay algún enfermo, los familiares llaman a un médico para que ese enfermo sea sometido a su juicio y a sus recomendaciones para así mejorar. Y en caso de las votaciones es más en lo político, porque
para gobernar siempre se hacen votaciones, no se llama a alguien que en verdad sepa gobernar. Entonces, para el intelectualismo moral, la perfección moral es la consecuencia del perfecto intelecto o razón. Sin embargo, Aristóteles, seguidor de Platón, manifiesta que tener el conocimiento no te hace obrar con el bien. Lo que te hace obrar con el bien es la disciplina de voluntad. Obras principales, sí. Obras principales en la que Platón planteaba su pensamiento ético-moral. Una de esas obras, República, en la que propone el ideal basado en la virtud y el cultivo de la sabiduría. Gorgias, se presentaba a Callicles, un filósofo que era proclamado como el ideal de la vida, de la fuerza y el poder. Fedón muestra su inclinación al ateísmo y la mortificación. Fileo, a la escala de los bienes. Banquete, es feliz el que amando el bien lo hace suyo. En las leyes, orden y armonía del universo, equiparable a la armonía individual y a la virtud, que es la expresión de la religiosidad. Finalmente hemos preparado un juego en el cual deseamos que todos participen. Les vamos a enviar el link por medio del chat para que puedan estar. Antes de iniciar con el juego, sí les doy como recomendaciones que se pongan sus nombres correctos, porque como se dijo, va a haber un ganador, va a haber un premio. Envíe el link. El grupo 2 está muy generoso, chicos, así es que por favor, pilas, todos a ganar el premio. Solo para uno. Espero que hayan prestado atención. Ya le mando. No han enviado el link, ¿verdad? Sí, ya les mando, ya está ahí. Ahí está. Usen sus nombres, ¿verdad? Esperamos unos segundos más que se terminen de conectar para dar inicio al juego y así poder finalizar con la exposición y ver quién es el ganador final. Bueno, vamos a iniciar con 40 personas que han logrado conectarse, 41 personas. La pregunta 1. ¿Cuál es el objetivo de la ética platónica? Dar solución tanto a problemas sociales como individuales. Dividir al mundo en dos clases sociales. Conseguir un mundo materialista lleno de injusticia o dar soluciones a las ramas éticas. Salomé Valdivieso está acercándose al premio. Vamos con la segunda pregunta. Nos dice, ¿qué es lo que busca el modelo de Estado planteado por Platón? Opción 1, busca la realización del hombre como ser unitario. Opción 2, busca un sistema de competencia exclusiva. Opción 3, busca producir hombres buenos, justos y virtuosos. Opción 4, busca la proclamación de nuevas leyes. Uy, ya va.
acción correcta es buscar producir hombres buenos, justos y virtuosos. Siguiente pregunta. Pregunta 3. La utopía platónica se basa en un estado ideal en el que no es posible ningún tipo de. Opción 1, injusticia. Opción 2, convivencia. Opción 3, tolerancia. Opción 4, moral. La opción correcta, la injusticia. Sigamos. Pregunta 4. ¿Por qué Platón cree que debemos purificar el alma? Para alcanzar las deidades, para terminar con el sufrimiento, para lograr un estado monárquico, para ser sanos. Espinosa Jorge. Bueno. Vamos con la quinta pregunta. ¿Cuál de las etapas que define Platón en sus diálogos? Niñez, pubertad y muerte. Opción 2, nacimiento, crecimiento, reproducción. Opción 3, madurez, juventud, nacimiento. Opción 4, juventud, transición, madurez. Sigue Espinosa en el podio. La respuesta correcta es juventud, transición y madurez. Cobíjale. Vamos. Última pregunta. ¿Cuál es la tesis central del intelectualismo moral? Opción 1. La experiencia ética se basa en la sabiduría de libros. Opción 2. La experiencia humana se basa en los logros. Opción 3. La experiencia moral se basa en el conocimiento del bien. Opción 4. La experiencia virtuosa se basa en la vida. Ya. Y así es como damos por acabado el juego. Vemos que el ganador ha sido... esperemos que se cargue. Vamos a ver el podio. Ganadores Espinosa Jorge. Ya, Espinosa Jorge se va a comunicar conmigo por medio del chat de WhatsApp para reclamar su premio. Esa ha sido nuestra presentación. Muchísimas gracias, Magíster, y muchísimas gracias al resto de compañeros por su atención. Pues no me queda más que felicitarles y darme cuenta una vez más que ustedes son capaces de hacer lo que quieren cuando quieren, ¿sí? Y lo han hecho muy bien y felicito pues toda esa participación, ese despliegue. No han omitido ni un solo detalle, hasta los fondos de pantalla pues están excelentes. Entonces creo que son capaces de hacer esto y mucho más. Felicitaciones, chicos, un muy buen trabajo. Muchas gracias. Bien, ahora sí vamos con la presentación. Compártame por favor su escrito, pero ya me conecto nuevamente y de ahí ya revisamos, ¿sí? Por favor.